reciente sesión de la Corte Suprema de Justicia, amigos oyentes, en la que se buscaba elegir a la nueva fiscal federal general de la Nación, ha captado la atención nacional. Sin embargo, tras una jornada de deliberaciones, el resultado fue inconcluso, dejando en vilo la designación de quien ocupará este importante cargo en el país. El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra Castro, informó que pese a las 2 rondas de votación llevadas a cabo, ninguna de las candidatas logró obtener los votos requeridos para ser declarada como la elegida. Este hecho no es inédito en la historia de Colombia, pues ya en el 2009 se vivió una situación similar que prolongó la interinidad en la Fiscalía por más de 1 año y medio. Pero el día de ayer ocurrió algo que realmente a mí me causó mucha preocupación y me llevó automáticamente a un episodio muy oscuro en la historia de Colombia. Cualquiera de los que defendemos la democracia y defendemos la seguridad de no solamente los mandatarios políticos, representantes de cualquier nación, pues recordamos. Yo ayer automáticamente cuando me conecté en vivo con las señales de emisoras de televisión colombianas, pues me llevó a ese momento de la toma del Palacio de Justicia que ocurrió ya varias décadas atrás, que fueron 28 horas de terror. Esto ocurrió, no sé si lo recuerdan, 6 y 7 de noviembre del año 85. Fue un evento traumático, lleno de sangre y de mucha tristeza para esta historia de Colombia durante la época con el M-19 y durante la época tan sangrienta bajo el narcotraficante Pablo Escobar. Así que cuando yo vi las imágenes ayer, pues lo primero que hice fue la conexión de lo del M-19, Gustavo Petro, me parece que no es casualidad, pero bueno, vamos a preguntarle a un experto, un conocedor de la historia y sobre todo alguien a quien me honra mucho tenerlo aquí en el programa. Se trata del abogado y ex senador de Colombia, José Obdulio Gaviria. José Obdulio, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en Hoy por Hoy. Le saluda con mucho gusto Karina Moncada. ¿Cómo está? Karina, un gran saludo a ti y a todos tus oyentes. Encantado de poderlos acompañar. Encantada yo de tenerlo acá. Le pasó lo mismo que a mí cuando vio esas imágenes en vivo de la confusión que se vivía en el momento cuando se desconocía lo que estaba pasando dentro del recinto. Sí, varios hicieron inmediatamente las asociaciones de ideas. Imagínate asociar, por ejemplo, al nazismo y a la comunidad judía con una esvástica, pues crea mucha impresión. A nadie se le ocurriría que se asocie un hecho, por ejemplo, contra los judíos hoy y que aparezca una esvástica en la manifestación. Y hubo un genocidio, se llamó genocidio. La verdad es que hubo un magnicidio en el año 1985. Sí. Y ese magnicidio fue producido por un ataque del M-19, M-19, que intentaba, comillas, un juicio político al presidente Belisario Betancur. Y entonces, ayer, ver esta escena, un palacio de justicia, el mismo sitio, no el mismo palacio, porque el palacio fue derruido por el incendio. Por el incendio donde se quemaron, en el incendio donde se quemaron documentos que eran claves para investigaciones del narcotráfico, ¿correcto, doctor? Claro está, así es también. Es decir, una coincidencia que nunca han podido explicarnos del M-19. Entonces, ese edificio rodeado por militantes del M-19 con sus banderas, con esta característica para que los oyentes sepan. Condiciones de secuestro. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Intentó salir valientemente un magistrado y lo cogieron a piedra. Solamente 5 horas después, por orden directa del presidente Gustavo Petro, líder de los manifestantes, de los que tenían secuestrados o por lo menos recluidos o por lo menos retenidos a los magistrados, pudieron salir.
fue allá el jefe de gabinete, el presidente Petro, y de inmediato pudieron salir los vehículos en medio de gritos destemplados, insultantes. Y esto tiene un antecedente, Karine. El 2 de febrero, es decir, hace muy poquito, el presidente de Colombia, en un comunicado que ahí está fijado, lo pueden leer todos los oyentes, está fijado en su cuenta, fijado es que es el primer trino que uno encuentra y está completico, dice que solicita al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Ellos utilizan la palabra decencia como si fuese exclusivo virtud de ellos. Y dicen, aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda, es que FECODE, el sindicato de los maestros, aportó 500 millones de pesos a la campaña de una manera irregular. Y entonces dice, llegó el momento de la expresión popular. Y curiosamente, quienes más insistieron en la manifestación de ayer fue el sindicato de los maestros, FECODE, y los trabajadores de otra entidad estatal, controlada también por miembros del M19, el SENA, un centro de capacitación que es masivo, que tiene presencia en todas las ciudades del país. Esto, lo de ayer fue un cuasi golpe realmente, lo que ellos mismos llaman un golpe blando, es decir, una ruptura constitucional que tenía por objeto apoderarse con más firmeza de lo que ya tienen en sus manos, que es el ejecutivo, el aparato ejecutivo del Estado. Es decir, desconocer a la oposición, desconocer a los medios de comunicación, a los gremios de la producción y a todo aquel que no comparta las ideas del socialismo del siglo XX. Doctora, nada me parece coincidencia en estos tiempos y mucho menos que Petro en estos momentos esté en el poder. Él rechazó a través de sus redes sociales lo que estaba ocurriendo, pero a mí me cuesta profundamente pensar que no está relacionado. No, claro, es que ahí en los videos se ve claramente que está un concejal del grupo de él, de los más cercanos, y algún periodista que los conoce y ha afirmado esta mañana que es íntimo del presidente de la República. Estaban las banderas del M19, estaban los militantes del M19. Ahora yo creo que se aterró un poco de las consecuencias de su absurdo llamado, como el que les acabo de leer. Y entonces aparentó ser independiente a ese hecho, no tener nada que ver en su programación, y le ordenó a la policía que permitiera o que actuara para permitir que los magistrados salieran. Pero todo el país, yo creo que hubo una ruptura moral incluso y psicológica ayer. A Petro no se le puede creer. Así lo vi yo. Mucha gente sí le ha creído, gente del establecimiento. Tuvo ministros que habían sido ministros de otros gobiernos, como por ejemplo el ministro de Educación, que además acaba de escribir un libro en donde narra cómo es el petrismo por dentro y cómo es el gobierno por dentro. Tuvo un ministro de Hacienda que tiene reconocimiento internacional de todo eso, lo que nosotros llamamos el mamertismo, toda esa izquierda internacional que justifica los comportamientos chic o los comportamientos de la izquierda caviar, como la llaman en Perú. Y tuvo a una ministra de Agricultura que venía también del Partido Liberal. A todos ellos los despidió, los echó del ministerio, los echó del gabinete, y hoy por hoy está gobernando con un gabinete que combina la absoluta ineptitud, la inexperiencia estatal y el radicalismo político, y por eso a lo mejor entonces está recorriendo el camino de un autogolpe, como el que se vio, por ejemplo, en cierta forma Fujimori, y crear condiciones para gobernar sin los límites que supone el respeto del sistema liberal de Estado y de gobierno.
Amigos oyentes, estamos conversando con el abogado y ex senador de Colombia, José Obdulio Gaviria, que nos ha concedido esta entrevista para Hoy por Hoy con Karina Inés Moncada, aquí en América Radio Miami. El año 1985 fue un año ominoso para Colombia. Los carteles de la droga vivían su esplendor criminal. Eran, yo diría que demonios, exterminadores, ¿no? Asesinaban a quien los enfrentara, en particular si eran jueces, policías, periodistas. Usted más adelante en el transcurso de los años, creo yo que entre el 95 y 97, si mi memoria no me falla, usted se convirtió en asesor de Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez, yo siempre he dicho que necesitaba otro mandato más para erradicar completamente la producción de coca en mi hermosa Colombia. Sin embargo, ahorita siento que estamos yendo para atrás como el cangrejo. ¿Cómo ve usted lo que le queda de presidencia al señor Petro? La verdad es que él abandonó completamente la lucha contra el narcotráfico, que es la que alimenta todas las expresiones de violencia y terrorismo, no solamente en Colombia, sino mucho en América Latina. Acaba de publicarse un libro que yo recomiendo mucho a todos los con quienes hablo, sobre un gran cartel que hoy domina el escenario criminal en América, que se llama el Tren de Aragua. Y que están aquí en Estados Unidos, doctor. Bueno, usted ya lo sabe, claro, pero están aquí, están en Chicago, están en El Doral, que usted conoce Miami muy bien, y tengo gente que huyó de Chile.